Ahora, gracias. Buenos días a todos. Volvemos a hablar hoy otra vez de autónomos desde el Partido Aragonés, con más de una decena de proposiciones no de ley presentadas. Hemos puesto en gran cantidad de ocasiones la importancia que tiene el sector de los autónomos en Aragón, con actualmente 105.000 autónomos inscritos en el RETA. Y la verdad es que tras 3 años de gobierno, pues ahora parece que todos los grupos políticos quieren hacerse una foto alrededor del colectivo de los autónomos. El Gobierno dice que por fin, tras 3 años pidiendo la ley del fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo, que se va a traer un anteproyecto de ley. Aparecen otros partidos políticos que están haciendo proposiciones de ley y la verdad es que es una lástima porque hemos perdido 3 años. Hablamos que ahora se va a empezar a hablar de autónomos y que si no pasa nada empezaremos a hablar de esta ley prácticamente a finales de este año o al año que viene, al final de la legislatura. De nuevo, como decía el Partido Aragonés, se cumple lo que decíamos, una legislatura perdida en contra, mejor dicho, de los autónomos. En ese sentido, 105.000 autónomos en donde prácticamente el 60% pertenece al sector de comercio y de servicios, un 20% en Aragón pertenece al sector primario de la agricultura y de la ganadería, un 10% a profesionales independientes, principalmente al sector de la construcción, y otro 10% relacionado con el sector tecnológico. Unos autónomos que han tenido una gran importancia para fijar población, por un lado, y para sacarnos de esa crisis económica que sufrimos hace unos años. Nosotros hoy aquí venimos a fijar la postura del Partido Aragonés en lo que pueda ser el futuro anteproyecto de ley. En primer lugar, lo que queremos es que esa ley que pueda venir en un futuro venga dotada de medidas reales y especialmente de presupuesto, de dinero. Estamos acostumbrados a ver cómo el Gobierno de Aragón trae leyes, trae medidas, pero luego no vienen acompañadas en los presupuestos de la comunidad autónoma, con lo cual queda meramente en papel mojado. En segundo lugar, queremos que ese anteproyecto de ley o aquella ley futura que se pueda hacer del autónomo en Aragón esté en coordinación con las medidas que el Gobierno de España ha sacado este año. De nada serviría, como ha pasado con alguna otra ley, que las medidas que se adopten aquí en nuestra comunidad autónoma no estén en coordinación con las medidas que haga el Gobierno de España. No tendría ningún sentido. En tercer lugar, nuestra posición, la del Partido Aragonés, para poner en valor medidas para fomentar a los autónomos y para fomentar a los emprendimientos en el medio urbano y en el medio rural de Aragón, va a pasar no solo por fomentar a nuevos emprendedores, como se está haciendo ahora con las tarifas planas, aquellos nuevos autónomos, sino que lo que queremos es que se hagan medidas reales para fomentar, incentivar, potenciar y no olvidarnos de los autónomos que ya han creado empleo en Aragón. Es decir, ¿por qué todas las medidas van solo para nuevos emprendedores y no pensamos en esos 105.000 autónomos que ya existen en Aragón, en aquellos comerciantes, en aquellos hosteleros, en aquellos empresarios del sector turístico, en aquellos agricultores y ganaderos, en aquellos profesionales? Pues queremos que ese anteproyecto de ley, que esa futura ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo de Aragón, no solo piense en los nuevos emprendedores, sino que ya piense en los autónomos que están creando empleo en Aragón desde hace muchos años. ¿Por qué las medidas solo van para nuevos emprendedores? No tiene sentido. Hay que buscar bonificaciones fiscales, incentivo a la contratación en aquellos autónomos que ya llevan desarrollando su actividad desde hace muchísimos años en Aragón y que han sido claves para crear empleo y para fijar población. Y en último lugar, la cuarta medida que desde el Partido Aragonés vamos a poner, que va a ser, que tiene que ser sí o sí en esa ley que se pueda hacer del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, es incentivar a aquellos autónomos que realizan su actividad en el medio rural. Hablamos siempre de despoblación, hablamos de 1000 medidas de la despoblación y el Gobierno de Aragón no es consciente de que la manera de luchar contra la despoblación, la manera más importante es la creación de empleo. La mejor política social es la creación de empleo. Si aquellas personas, aquellas familias que tienen su explotación agraria, que tienen su granja, que tienen su comercio, que tienen su pequeña casa rural, no les estamos dando incentivos a aquellos autónomos
que en lugar de estar en la ciudad, que también queremos naturalmente que se potencien a la gente de la ciudad, se van al medio rural en unas condiciones más complicadas, no tiene sentido que hagamos una ley del fomento del emprendimiento del trabajador autónomo en Aragón. ¿Por qué? Porque la realidad de Aragón es la que es. Somos el 10% de España en territorio, pero solo el 2,9% de la población. Y además somos una población muy envejecida y muy dispersa, en donde hay una macrourbe en el centro, pero el resto es medio rural. En este cuarto punto vamos a pedir de forma importante incentivos fiscales para los nuevos emprendedores que se quieran instalar en el medio rural, pero también potenciar a aquellos autónomos que llevan realizando su actividad durante muchos años. No nos podemos olvidar de aquellos autónomos que ya llevan muchos años realizando su actividad en Aragón. Y, por tanto, y concluyo con esto, lo que no queremos es que el nuevo anteproyecto de ley que traiga el Gobierno de Aragón o los diversos grupos políticos que después de 3 años se apuntan ahora a traer proposiciones de ley de los autónomos, etcétera, etcétera, prácticamente en precampaña, no queremos que sea una mera declaración de intenciones, sino que Aragón no vuelva a perder una oportunidad histórica en favor de un colectivo como el de los autónomos, 105.000 en Aragón, que han servido para crear empleo y para fijar población. Pues fíjese, ahora mismo prácticamente las medidas en lo que son los presupuestos de la comunidad autónoma, a base de además de aquellas de INAEM, que ya se han hecho siempre tradicionalmente, apenas rondan los 500-600.000 euros. Es decir, el Gobierno de Aragón no se puede escudar solo en que hace cursos a través del INAEM para autónomos, sino que lo que hay que hacer es complementar de forma importante, con partidas importantes que lo que hagan sean complementar y potenciar las medidas que vienen del Gobierno de España, las que ya vienen del Gobierno de España, y luego además complementar con tarifas planas para nuevos emprendedores, incentivos fiscales en cuanto al desempleo y a la contratación, bajas, maternidad, paro, pero no solo de los nuevos emprendedores, sino de aquellos que ya están creando empleo. Sin ir más lejos, nosotros, por ejemplo, el Partido Aragonés proponía en las enmiendas a los presupuestos un fondo de 2 millones de euros para complementar todo este tipo de partidas. Eso es apostar de forma ambicioso. Un dato que lo dice todo. El Gobierno de Aragón desde 2015 recauda más de 1.000 millones de euros. Más de 1.000 millones de euros. ¿Por qué de esos más de 1.000 millones de euros que se recaudan de más por la subida de ingresos, por esa gran cantidad de impuestos que nos han puesto a todos los aragoneses, por qué no se destina el 1%? El 1%, por ejemplo, son 10 millones de euros. La mejor política social, que hablan de que va destinada a política social, la mejor política social es la creación de empleo. Si los aragoneses tienen trabajo, los problemas sociales se pueden ir arreglando. Pero los aragoneses tienen que tener trabajo. Y si encima potenciamos y favorecemos a un colectivo que son 105.000, que además de crear empleo, fijan población, lo que debe hacer el Gobierno de Aragón en sus presupuestos es poner una partida importante, porque es que estamos acostumbrados a ver las leyes del Gobierno de Aragón o las medidas que hacen, que es una ley, un mero documento, una mera declaración de intenciones, pero luego en los presupuestos no van a acompañar de dinero. No sirve para nada. Y lo que no queremos es que ahora, a un año de elecciones, empiece el Gobierno de Aragón a traer una ley que en el discurso de investidura del señor Lambán decían que era una ley estrella, después de 3 años, que prácticamente se va a tramitar en el 4º año de legislatura y que ahora aparecen otros grupos políticos que traen otras leyes. ¿Por qué no la trajeron antes, el primer año? ¿Por qué no la trajeron el primer año? Y lo que nosotros queremos es que esta ley esté acompañada de, además de medidas, de dinero en los presupuestos de la comunidad autónoma, que de momento no es así. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.